en esta oportunidad lo que vamos a hacer va a ser introducirnos al concepto de planillas de cálculo y ver así rápidamente, digamos, algunos componentes eh, de las planillas de hojas de cálculo y alguna terminología básica que nos va a ser de gran utilidad en los próximos videotutoriales. Bueno, primero vamos a abordar el concepto, que es el que vemos justamente ahora en la filmina. Y vamos a decir, que una planilla de cálculo es un software o una aplicación que nos permite a nosotros manipular datos numéricos y alfanuméricos que se encuentran dispuestos en celdas. En estas celdas, digamos, además de contener datos que pueden ser numéricos o alfanuméricos, también podemos encontrarnos con fórmulas o funciones que nos permiten procesar esos datos. Y todo esto se hace con la finalidad de obtener información. Durante la unidad 1 de conceptos básicos, nosotros hemos definido informática. Y cuando definimos informática, la hemos definido como la automatización de la información. Esto a nosotros nos permitió hablar del tratamiento de la información. En este sentido, nosotros podemos dar una definición un poco más amplia de lo que son los software de planilla de cálculo y decir que son herramientas de software que nos permiten el tratamiento de la información para dar soporte a la toma de decisiones. En este sentido, luego nosotros vamos a ver en la práctica que nosotros podemos ingresar datos a este software de planilla de cálculo. Estos datos los ingresamos a través de sus celdas y luego, digamos, podemos procesar esos datos a través de diferentes funcionalidades que nos ofrece el software, tales como, por ejemplo, una gran diversidad de funciones estadísticas, contables, matemáticas, de texto y de fórmulas. E incluso también nos ofrece funcionalidad para crear gráficos. Todo esto, como dijimos anteriormente, lo hacemos con la finalidad de obtener información. Información obviamente que debe ser relevante, es decir, útil, porque de otra manera, digamos, no sería información. Debe ser sintética, es decir, que nos debe permitir encontrar rápidamente y a simple vista, digamos, la información que estamos buscando. Es decir, hacer análisis rápidos. Y en este sentido, digamos, las planillas de cálculo nos ofrecen diferentes funcionalidades para dar formato a la información y presentarla de diversas formas, por ejemplo en forma de tabla o en forma de gráficos de barra, en gráficos de torta. Y por sobre todo, digamos, la información debe ser oportuna, es decir, que debe estar disponible en el momento en la cual se la requiera. Muchas veces cuando nosotros trabajamos procesando información de manera manual, y cuando digo de manera manual me refiero a buscar el dato en registros en papel y luego analizarlos y crear un informe manual también, digamos, en papel, digamos, demoramos mucho tiempo en hacer esto. Y por lo general, digamos, cuando terminamos de procesar toda esa información y la presentamos, por ejemplo, a nuestro jefe, es muy probable que nuestro jefe ya no la requiera. Porque generalmente, digamos, cuando en un ámbito laboral, digamos, nos piden información, digamos, los lapsos que tenemos para procesarlas son muy cortos. Entonces, por ello es muy importante aprender a usar algún software que nos permita agilizar el tratamiento de la información. En este caso, durante estos videotutoriales vamos a ver las planillas de cálculo, que justamente es un software, digamos, que nos permite agilizar este proceso. Si nosotros analizamos el mercado, vamos a ver que hay una gran variedad de software de planilla de cálculo disponible.
Lo que hay que notar es que este tipo de software no viene solo, sino que forman parte de paquetes de software que están orientados eh, para usuarios administrativos o de oficinas. Dentro de estos paquetes podemos encontrar, por ejemplo, no solamente software de planilla de cálculo, sino que también software de procesador de texto, o software de base de datos, o software para realizar presentaciones. Bueno, en la Filmina vemos tres paquetes ofimáticos que son muy populares en la actualidad. Existen otros, pero nosotros, bueno, a modo de ejemplo, les mostramos estos. Los dos primeros, que son OpenOffice y LibreOffice, son paquetes ofimáticos de software libre y que se pueden descargar gratuitamente de sus sitios web. Y el tercero, que es el de Microsoft Office, es un paquete ofimático con licencia paga. Bueno, el software de planilla de cálculo de los dos primeros tiene el mismo nombre y se los conoce como Calc. Y el software de planilla de cálculo de Microsoft Office es el más popular por ahí, por así decirlo, y es el que se conoce con el nombre de Excel. Bueno, finalmente, para ir concluyendo este video tutorial, vamos a ver algunos elementos básicos y alguna terminología básica que nos va a resultar de gran utilidad, digamos, en el resto de los videos. Bueno, siempre que nosotros creamos un archivo con algún software de planilla de cálculo, vamos a decir que estamos creando un libro. Bueno, en analogía a este concepto, por ejemplo, cuando nosotros creamos un archivo con un procesador de texto, como puede ser Word o Writer, que son dos software de procesador de texto, nosotros decimos generalmente estamos creando un documento de texto. Bueno, en este caso, cuando trabajamos con software de planilla de cálculo, lo que nosotros decimos es estamos creando un libro. Bueno, estos libros se componen de hojas de cálculo, y a su vez estas hojas de cálculo se componen de filas, columnas y celdas. Bueno, a continuación vamos a desarrollar un poco más los conceptos estos de filas y columnas y celdas. Bueno, y vamos a ver luego en un software concreto, digamos, vamos a identificar cada uno de estos elementos. Bueno, por lo general, las columnas, las vamos a encontrar dispuestas de manera vertical. A las filas las vamos a encontrar dispuestas de manera horizontal. Y las celdas las vamos a encontrar como la intersección de las columnas y filas. Bueno, las columnas en todos los software de planilla de cálculo se identifican con letras. Las filas se identifican con números. Y las celdas se identifican con la combinación del identificador de columnas más el identificador de fila. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, B3, A5 y D1, donde por ejemplo B es el identificador de la columna, es la columna B, y 3 es el identificador de fila, en este caso sería la fila 3. Bien, en esta estructura, digamos, la celda se constituye como la unidad básica de información en la hoja de cálculo y es donde nosotros vamos a insertar los datos, las fórmulas y las funciones. A continuación vamos a analizar algunos software de planilla de cálculo y vamos a ver que en todos estos software manejamos la misma terminología y los mismos elementos. Por ejemplo, el que tenemos ahora mismo en pantalla es el software de planilla de cálculo del paquete ofimático Microsoft Office y es el que se conoce con el nombre de Excel. Bueno, tal como hemos mencionado, digamos, todo software de planilla de cálculo se compone de hojas, que en este caso las encontramos aquí abajo. Y podemos ir eliminando hojas y agregando hojas según nosotros necesitemos. Como vemos, cada una de estas hojas se compone de columnas que se identifican con letras,
Se compone de filas que se identifican con números y de celdas. La mayoría de este tipo de software cuenta con una región que se conoce como barra de nombres, que es esta que está acá, barra o área de nombres, y que nos indica en cada momento en qué celda estamos parados. Por ejemplo, actualmente, ahora estoy parado en la celda F6 y ahora en la celda E13. Ahora vamos a ver otro tipo de otro software de planilla de cálculo. Bueno, que es el que tenemos ahora en pantalla, que es el software de planilla de cálculo del paquete ofimático LibreOffice y que se conoce con el nombre de Calc. Bueno, al igual que en el caso anterior y que otro software de planilla de cálculo, se compone de hojas, que también las encontramos en la parte inferior. Se compone de columnas identificadas con letras y de filas identificadas con números. Y también se compone de celdas. Bueno, también contamos en este caso con un área de nombres que nos indica en cada momento en qué celdas estamos parados. Bueno, en los siguientes videotutoriales vamos a ir explorando las diferentes funcionalidades que nos ofrecen este tipo de software y lo vamos a hacer de tal manera que independientemente del software que utilicemos en el videotutorial, cada quien, digamos, pueda llevar esos conceptos y aplicarlos al software de planilla de cálculo que esté utilizando. Bueno, eso es todo por ahora. Espero haber sido claro con los conceptos. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video tutorial.